Cabo Polonio. La gran mayoría de los políticos suelen tomarse vacaciones, incluso, en muchos casos, aunque sus pueblos se encuentren en situaciones muy difíciles. Los máximos representantes populares suelen ignorar por completo las necesidades de dichos pueblos, y como si un deceso de su actividad fuese un descanso, se toman vacaciones. Por el contrario, existieron líderes que nunca descansaron, que dieron su vida entera al servicio de su pueblo. Para ellos, dirigir a su gente era más bien todo lo contrario, a un trabajo, y por eso nunca fue necesario, y en cierto sentido era incomprensible, la necesidad de unas vacaciones. ¿Cómo se puede considerar un receso de lo que uno considera su máximo disfrute como algo placentero? Existe un caso en el que este planteo fue muy bien ejemplificado por un famoso líder nato, amante de dicha actividad ya mencionada, de dirigir pueblos. Este personaje era conocido como el Hitler, un excéntrico y muy estricto bohemio que amaba tanto a su pueblo como a él mismo, y su devoción por la tierra era incuestionable. Se dice que pasó más de 7 años viviendo en una carpa, en donde llevó a cabo su mal escrito pero muy famoso libro al que llamó Mi Kucha. Su condición de líder se forjó en base a predicar con el ejemplo, atando con alambre alguna chancleta rota o cocinando con agua de la playa. La leyenda viviente empezó su ascenso repentinamente, al tiempo que los morrales se llenaban en pleno auge de inciensos y malabares. El hiplismo aumentó sus adeptos hasta formar una comunidad lo suficientemente grande a la que denominaron el Tercer Rancho. Uno de sus incentivos principales fue la de considerarse en eternas vacaciones. «Verano eterno», exclamaban al ritmo de cajón peruano. El entusiasmo crecía junto con el número de adeptos movidos por la misma causa. Ese sentimiento de seguridad que subyace a la sensación de sentirse parte de un grupo lo llevó a seguir a este líder, ejemplar a tales conductas, de tal forma que llegaron al punto de autodenominarse con orgullo como la movida paria. Siempre que el Hitler se manifestaba en sus grandilocuentes pero precarios discursos, al momento de terminar de forma rebuscada una conclusión que trataba de encontrar algún aplauso, uno de sus patos, que siempre merodeaban, exclamaba casi como punto final un cuac. Algunos aplaudían un tanto desconcertados, y otros, más fanáticos, con pesadez, levantaban la mano como para parar un ómnibus. Era un código interno que expresaba algo así como: yo me tomo ese bote. Cuando hay un eclipse, el sol le juna el culo a la luna. ¿Sacás?, decía el Hitler mientras miraba el dedo con un moco que se acababa de extraer de la nariz. Algún pato hacía lo suyo y sus seguidores respondían consecuentemente. De este calibre eran el tipo de conclusiones emitidas por este improvisador líder, y con esa cadencia se realizaban sus oratorias. El auge de tal movimiento transcurrió durante el verano del 98. Podía notarse la proliferación de rastas rubios a lo largo de la costa, caminando con sus guitarras, a las que ellos apodaban armas de la paz, y desde las cuales efectuaban sin piedad canciones con estribillos como «La valija está llena de balizas» o «Qué pacha mamita, qué pacha mamita». Pero el momento de inflexión que dio lugar a lo que más adelante daría final a toda esa movida sería una decisión tomada con la llegada del otoño. Lejos de emprender la retirada hacia los centros urbanos, en donde se hacía presente, como es costumbre, el año electoral, ellos decidieron, frente a todo pronóstico, invadir Cabo Polonio, que era justamente uno de los puntos más alejados del centro capitalino más poblado. Para llevar a cabo dicho plan, era necesario enfrentarse a las fuerzas armadas que allí primaban.
Para esto, su líder, el Hitler, sacó a relucir todas sus habilidades en cuanto a estrategias para enfrentar conflictos se refiere. Las batallas entre los árboles y las carpas podían ser y eran de hecho perfectamente controladas con guitarras, fogones y necesidades fisiológicas. Pero lo que era realmente necesario para conquistar Cabo Polonio era obtener el control de la capatacía. Para ello, el Hitler ordenó alinear los chakras en la frontera norte. Al sur, desplegarían un montón de mantras de colores por el suelo, a su vez que de las ramas de los árboles colgarían mandalas y algún que otro menguele. La parte final de la estrategia consistía en avanzar en un único, intenso y arriesgado ataque, en el cual un enorme número de integrantes de la movida paria, a modo de Genchi Masa, debía caminar en estado de trance entonando «Volve a tu casa cuando quieras» por el oeste. Con esta estrategia, en teoría, su enemigo no tendría más opción que escapar hacia el este, hasta cruzar la frontera y quedar literalmente en pelotas. Y así ocurrió. La estrategia fue un éxito rotundo hasta ese momento, pero las consecuencias se harían notar llegado el invierno. Un fin de semana, en una clásica juntada en lo del ruso y en las proximidades del solsticio de invierno, en una noche helada, tomando cerveza fría para aferrarse a su caprichoso lema de verano eterno, los ánimos empezaron a mermar. Una pelea por un frasco de mermelada terminó con la cara de un rasta rubio lastimada por dicho frasco. El caucásico rasta se disponía a ejecutar un tiro en una mesa de pool, ya bastante malhumorado por la discusión del frasco de mermelada al que, al parecer, alguien se lo había casi terminado. Así que, como respuesta automática y con un dejo de sobrador, le respondió al gordo Citroneta, que increpaba, algo que le pareció ocurrente en el momento, pero que llevó todo a la ruina. Es un negocio tan pequeño y simple como vos. Acto seguido, los ojos del gordo Citroneta se inyectaron en sangre e ira. Y a los pocos segundos, el frasco de mermelada casi vacío estalló en la frente del rasta rubio a unos 160 kilómetros por hora. Esto provocó no solo el desparrame del atípico rasta junto con los vidrios, algo de mermelada y hasta su propia sangre. Toda esa mezcla vertida en el suelo de lo del ruso, esa fría noche de invierno que pretendía simular verano, provocaron el susto de varios chakras que salieron corriendo asustados. Algunos se enredaban en los colgantes mandalas, otros chocaron con las auras, y todo esto provocó un desparrame de malas vibras a diestra y siniestra. La movida paria terminó por dispersarse en un silencio angustioso, y nunca más se supo nada de su líder, el Hitler. Se rumorea que se exilió en Villa Hansel o en algún lugar del sur de Argentina.